Algo oscuro se esconde en ellos. Hay personas que entran en tu vida y, desde el primer momento, algo dentro de ti comienza a apagarse lentamente. No siempre levantan la voz, no siempre hacen daño de manera visible. A veces incluso sonríen, abrazan, dicen preocuparse por ti. Pero después de hablar con ellas, sientes un cansancio extraño, una presión difícil de explicar, como si el aire se volviera más pesado alrededor de tu alma. Y lo más inquietante es que muchas veces intentaste convencerte de que todo estaba solamente en tu cabeza hasta que comenzaste a perder la paz que antes tenías. Quizás este video apareció frente a ti porque Dios está intentando mostrarte algo que llevas demasiado tiempo ignorando. Porque existen batallas espirituales que no comienzan con sombras en la oscuridad, sino con personas aparentemente normales que llegan lentamente para destruir tu alegría, debilitar tu fe y sembrar confusión dentro de tu corazón. Hay influencias que no solo hieren emocionalmente, también consumen espiritualmente. Y quienes no aprenden a discernir, esto terminan cargando dolores, miedos y angustias que nunca pertenecieron realmente a ellos. La Biblia muestra que no toda presencia cercana trae paz. Judas caminó al lado de Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio milagros con sus propios ojos y aún así escondía oscuridad dentro de sí. Nadie sospechaba de él. Nadie imaginaba que el traidor se sentaba en la misma mesa. Y eso revela algo profundamente perturbador. No todas las personas peligrosas parecen peligrosas al principio. Algunas llegan disfrazadas de amistad, de amor, de preocupación, mientras lentamente van drenando la luz del alma de quien tienen delante. Y tal vez ahora mismo estés recordando a alguien, una persona cuya presencia siempre deja ansiedad, alguien que transforma conversaciones simples en culpa, agotamiento o tristeza. Personas que manipulan, humillan sutilmente, generan caos constante y parecen alimentarse emocionalmente del sufrimiento ajeno. Después de ciertos encuentros, tu mente se llena de confusión. Tu energía desaparece. Tu espíritu se siente pesado. Y aunque intentas ignorarlo, algo dentro de ti sigue diciendo que existe una oscuridad escondida detrás de ciertas actitudes. Existen personas que no soportan ver paz en los demás. Personas que se acercan cuando estás vulnerable, cansado o emocionalmente herido. Como serpientes silenciosas, detectan las grietas invisibles del corazón humano y poco a poco comienzan a sembrar miedo, inseguridad, dependencia emocional y destrucción interior. No siempre porque estén poseídas de la manera que muchos imaginan, sino porque permitieron que la maldad dominara completamente sus pensamientos, emociones y acciones. Hay corazones tan consumidos por odio, envidia y manipulación que terminan convirtiéndose en instrumentos de oscuridad sin siquiera percibirlo. Lo más peligroso es que muchas víctimas pasan años justificando lo injustificable. Tal vez exagero. Quizás esa persona solo está pasando por un momento difícil. Tal vez el problema soy yo. Y mientras intentan salvar relaciones destructivas, su paz comienza a morir lentamente por dentro. El alma empieza a cansarse. La mente pierde claridad. La fe se debilita. Porque cuando alguien vive constantemente cerca de una presencia espiritualmente tóxica, incluso su capacidad de escuchar la voz de Dios comienza a confundirse. En el libro de Samuel, David tuvo que convivir cerca del rey Saúl, un hombre que al principio parecía elegido por Dios, pero que poco a poco permitió que la oscuridad dominara su corazón. La envidia consumió tanto a Saúl, que terminó intentando destruir justamente a quien había venido a ayudarlo. David tocaba el arpa para traer paz, y aún así, Saúl lanzaba lanzas para intentar matarlo. Y muchas veces así actúan ciertas personas. Reciben amor y responden con destrucción. Reciben ayuda y devuelven heridas. Porque existen almas tan llenas de oscuridad interior que ya no consiguen soportar la luz presente en otros. Y antes de continuar, debido a la cantidad de personas que escriben a este canal hablando sobre ansiedad, miedo y cansancio emocional, el creador de este canal decidió preparar el ebook Fuerza en Dios,
creado para ayudar a quienes necesitan recuperar paz, claridad y fuerza emocional en medio de momentos difíciles. Para acceder al libro, solo tienes que entrar al comentario fijado. Quizás llevas mucho tiempo intentando entender por qué ciertos ambientes te dejan sin fuerzas, por qué algunas personas parecen apagar completamente tu alegría, por qué después de ciertas conversaciones sientes una tristeza que ni siquiera existía antes. Y tal vez la respuesta no sea solamente emocional, sino espiritual, porque hay guerras invisibles ocurriendo alrededor de muchas personas todos los días. Guerras que no pueden verse con los ojos, pero sí sentirse profundamente en el alma. Si alguna vez sentiste que Dios estaba intentando abrir tus ojos sobre alguien, no ignores esa sensación tan rápido. A veces el Espíritu Santo advierte en silencio antes de que el corazón termine destruido por completo. Y quizás hoy no llegaste aquí por accidente. Quizás este mensaje apareció frente a ti, porque ya es hora de discernir aquello que durante demasiado tiempo intentaste llamar solamente una persona difícil. Si sientes que este mensaje está hablando contigo, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Hay heridas que no comienzan con golpes visibles, sino con pequeñas sombras que se instalan lentamente dentro del corazón. Al principio parecen simples incomodidades, comentarios que incomodan un poco, miradas que transmiten algo extraño, presencias que generan ansiedad sin motivo aparente. Pero con el tiempo, el alma empieza a percibir que existe algo más profundo ocurriendo. Porque cuando una persona vive constantemente cerca de alguien espiritualmente destructivo, su interior comienza a apagarse de manera silenciosa, casi imperceptible. Muchas veces el enemigo no destruye una vida de inmediato. Primero desgasta, confunde, debilita emocionalmente, hace que la persona dude de sí misma, pierda su claridad y se acostumbre al sufrimiento diario. Y eso es exactamente lo que ciertas presencias hacen. Cada conversación deja culpa, cada encuentro deja agotamiento, cada discusión parece arrancar una parte de la paz interior. Y aún así, la víctima continúa allí, intentando salvar una relación que poco a poco está consumiendo su espíritu. Sansón también ignoró señales peligrosas por demasiado tiempo. Dalila no apareció con apariencia amenazante. Se acercó con dulzura, cercanía y aparente amor. Pero detrás de aquella relación existía una intención oculta de destrucción. Poco a poco, Sansón comenzó a bajar la guardia, confió donde debía discernir, entregó secretos donde debía proteger su espíritu, y terminó perdiendo su fuerza, su visión y su libertad. Porque una de las estrategias más antiguas de la oscuridad es hacer que las personas se sientan emocionalmente atrapadas antes de destruirlas completamente. Existen personas que parecen sentirse incómodas cada vez que intentas crecer espiritualmente. Cuando decides acercarte más a Dios, ellas reaccionan con burlas, manipulación o desprecio. Cuando intentas sanar emocionalmente, crean nuevos conflictos. Cuando recuperas un poco de paz, generan caos nuevamente. Y aunque externamente parezcan simples problemas de convivencia, espiritualmente existe algo mucho más profundo detrás de ciertos comportamientos repetitivos. Porque hay personas que viven tan dominadas por resentimiento, envidia y oscuridad interior, que terminan convirtiéndose en canales constantes de destrucción emocional. Lo más perturbador es que algunas víctimas comienzan a perder lentamente su identidad. Ya no saben si están exagerando o si realmente existe algo tóxico ocurriendo. Empiezan a caminar con miedo de hablar, miedo de decepcionar, miedo de provocar nuevas discusiones. El hogar deja de sentirse seguro. Las conversaciones dejan de traer tranquilidad. Incluso los momentos felices parecen durar muy poco antes de ser contaminados nuevamente por tensión, culpa o manipulación. Y el alma comienza a vivir en estado permanente de cansancio. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, no por la apariencia, no por las promesas. Los frutos siempre revelan la verdadera naturaleza de una presencia. Y cuando alguien deja constantemente destrucción emocional, miedo, humillación,
caos y angustia alrededor de todos, algo profundamente oscuro está gobernando su interior. Porque una persona guiada por la luz puede cometer errores, sí, pero no encuentra placer constante en destruir la paz ajena. Hay ambientes donde el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece en alerta todo el tiempo. Lugares donde el corazón nunca consigue relajarse completamente. Personas cuya simple presencia hace que la mente se acelere y el pecho se vuelva pesado. Y muchas veces quienes viven eso durante años terminan creyendo que esa angustia es normal, pero no lo es. Dios jamás quiso que sus hijos vivieran permanentemente atrapados en miedo emocional, manipulación psicológica y desgaste espiritual. El profeta Elías entendió lo que era enfrentarse a una presencia dominada por oscuridad espiritual. Jezabel no utilizaba solamente poder político, utilizaba intimidación, miedo y persecución emocional para destruir a quienes permanecían fieles a Dios. Incluso un hombre fuerte espiritualmente como Elías terminó agotado, aislado y emocionalmente quebrado después de enfrentar aquella influencia. Y eso revela algo importante. Hasta las personas más fuertes pueden cansarse cuando permanecen demasiado tiempo cerca de ambientes espiritualmente opresivos. A veces el alma comienza a enviar señales antes de que la mente consiga entender completamente lo que está ocurriendo. Insomnio constante, sensación de vacío después de ciertos encuentros, ansiedad inexplicable, tristeza repentina, sensación de culpa permanente, como si algo invisible estuviera drenando lentamente la energía emocional y espiritual de la persona. Y mientras muchos intentan explicar todo solamente desde lo psicológico, hay batallas invisibles que también necesitan discernimiento espiritual. Tal vez Dios está permitiendo que hoy finalmente conectes piezas que llevabas años ignorando. Tal vez ciertas heridas no nacieron solamente de conflictos humanos comunes, sino de convivir demasiado tiempo con personas que permitieron que la oscuridad dominara completamente sus emociones, pensamientos y acciones. Y cuanto más tiempo una persona permanece dentro de ese ambiente, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios con claridad. El problema es que muchas veces las personas esperan que la oscuridad siempre se manifieste de manera evidente. Imaginan gritos, violencia visible o comportamientos extremos. Pero algunas de las influencias más destructivas son silenciosas. Son presencias que desgastan lentamente la mente, alteran las emociones y apagan la esperanza poco a poco. Y cuando alguien permanece demasiado tiempo dentro de ese ciclo, comienza a olvidar cómo se sentía vivir en paz antes de conocer a ciertas personas. Existen relaciones donde todo parece girar alrededor del control. Personas que necesitan manipular emociones para sentirse poderosas. Si te ven feliz, intentan destruir tu tranquilidad. Si te ven creciendo, intentan sembrar inseguridad. Si perciben que estás recuperando fuerzas, provocan nuevos conflictos para devolverte al cansancio emocional. Y muchas víctimas terminan atrapadas porque la manipulación nunca comienza de forma brutal. Empieza con pequeñas cadenas invisibles que se fortalecen lentamente dentro del corazón. En el libro de Génesis, José fue vendido por sus propios hermanos. Y lo más doloroso no fue solamente la traición, sino el odio silencioso que creció dentro de personas cercanas a él. La envidia había consumido tanto sus corazones que ya no soportaban ver el favor de Dios sobre la vida de José. Sonreían delante de él, pero dentro de sí alimentaban oscuridad. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que se acercan físicamente, mientras espiritualmente desean ver destruida la paz de quien tienen delante. Lo más peligroso de ciertas presencias es que consiguen transformar el sufrimiento en normalidad. La víctima comienza a justificar humillaciones, desprecios y manipulaciones constantes. Se acostumbra tanto al caos que ya no recuerda cómo era sentirse emocionalmente segura. Y poco a poco aparece algo todavía más devastador. La persona deja de confiar en su propia percepción. Comienza a pensar que quizás está exagerando, que tal vez es demasiado sensible, que quizás merece todo el dolor que está viviendo. Pero Dios jamás usa el miedo constante para controlar a sus hijos.
Dios corrige con amor, no destruye emocionalmente. La oscuridad, en cambio, trabaja sembrando confusión, culpa excesiva y agotamiento interior. Por eso muchas personas sienten un alivio inexplicable cuando finalmente se alejan de ciertas compañías. Como si después de mucho tiempo consiguieran volver a respirar espiritualmente. Porque el alma reconoce aquello que la mente muchas veces tarda años en aceptar. Hay personas que entran en una habitación y toda la atmósfera cambia, no porque tengan autoridad espiritual positiva, sino porque cargan caos dentro de sí mismas. Donde llegan, aparecen conflictos. Donde permanecen, nace división. Donde hablan, dejan heridas. Y aunque externamente intenten parecer víctimas o personas incomprendidas, sus frutos siempre terminan revelando destrucción emocional alrededor de todos los que se acercan demasiado. Y si últimamente sientes que tu mente está demasiado cansada, recuerda que el ebook Fuerza en Dios sigue disponible en el comentario fijado para quienes necesitan recuperar paz y claridad emocional. Cuando el rey Herodes sintió miedo de perder poder, ordenó destruir vidas inocentes para proteger su posición. Y eso revela algo profundo sobre corazones dominados por oscuridad interior. Cuando una persona entrega completamente su alma al egoísmo, al odio y a la maldad, comienza a destruir incluso a quienes nunca le hicieron daño. Porque la oscuridad siempre termina necesitando controlar, herir o aplastar aquello que percibe como amenaza para su dominio emocional. Muchas personas espiritualmente agotadas no entienden que llevan años sobreviviendo en ambientes emocionalmente tóxicos. Sonríen por fuera mientras el alma permanece exhausta por dentro. Intentan mantener relaciones a cualquier costo porque tienen miedo de quedarse solas. Y precisamente ese miedo es lo que mantiene a tantas víctimas atrapadas cerca de personas destructivas. El enemigo sabe que una persona emocionalmente dependiente aceptará dolores que jamás debería tolerar. Pero llega un momento en que Dios comienza a abrir lentamente los ojos de quien está sufriendo. Las máscaras empiezan a caer. Las manipulaciones dejan de parecer normales. El corazón empieza a percibir aquello que antes ignoraba. Y aunque aceptar la verdad puede doler profundamente, existe un dolor todavía peor. Pasar toda una vida permitiendo que la oscuridad destruya silenciosamente la paz que Dios quería entregar a tu alma. Hay personas que consiguen ocultar su verdadera naturaleza durante mucho tiempo. Aprenden a usar palabras correctas, gestos amables y apariencias tranquilas para ganar confianza. Pero tarde o temprano, aquello que existe dentro del corazón siempre termina saliendo a la superficie. Porque ninguna máscara puede esconder eternamente una presencia dominada por oscuridad interior. Y muchas veces las señales aparecen justamente en los pequeños detalles que casi nadie percibe al principio. Una de las señales más peligrosas es cuando alguien parece sentir satisfacción al ver a otros emocionalmente debilitados. Personas que observan tu dolor sin verdadera compasión, que escuchan tus heridas, pero después utilizan tus debilidades para manipularte. Individuos que disfrutan sembrando inseguridad, culpa o miedo dentro de quienes los rodean. Y aunque externamente aparenten preocupación, existe frialdad escondida detrás de sus palabras. Una ausencia de empatía tan profunda que el alma termina sintiéndola incluso antes de conseguir explicarla. La oscuridad también suele trabajar a través de la división. Personas espiritualmente contaminadas raramente consiguen construir ambientes de paz por mucho tiempo. Siempre existe conflicto, siempre existe tensión, siempre existe alguien emocionalmente destruido después de sus acciones. La Biblia muestra que Satanás es llamado padre de la mentira, porque una de sus estrategias más antiguas consiste precisamente en deformar relaciones, destruir confianza y sembrar caos silenciosamente entre las personas. Por eso algunas presencias generan una sensación constante de confusión mental, conversaciones que parecen torcer la realidad. Situaciones donde la víctima comienza a cuestionar su propia memoria, sus emociones e incluso su percepción de lo que realmente ocurrió.
Manipuladores espiritualmente oscuros muchas veces utilizan culpa, distorsión emocional y desgaste psicológico para controlar lentamente el corazón ajeno. Y cuanto más tiempo alguien permanece atrapado en eso, más difícil se vuelve distinguir entre verdad y manipulación. Cuando Jesús encontró al endemoniado Gadareno, toda la región ya conocía el caos que aquella presencia producía. Nadie conseguía traer paz. Nadie conseguía contener la destrucción. El ambiente entero había aprendido a convivir con el miedo constante, y aunque ese caso era extremo, existe una enseñanza importante allí, donde la oscuridad domina, siempre aparecen sufrimiento, tormento emocional y destrucción progresiva, porque la maldad jamás trae vida, solo consume lentamente todo aquello que toca. Algunas personas viven rodeadas de problemas constantes y aún así nunca asumen responsabilidad por nada. Siempre culpan a otros, siempre se colocan como víctimas, siempre encuentran maneras de justificar sus propias crueldades. Y eso también revela algo peligroso. Corazones dominados por orgullo y oscuridad raramente consiguen reconocer sinceramente el daño que causan. Prefieren manipular emociones antes que enfrentar la verdad sobre sí mismos. Existe otro detalle que muchas víctimas descubren demasiado tarde. Ciertas personas intentan aislar emocionalmente a quienes controlan. Poco a poco crean conflictos con amigos, familiares y personas que podrían traer claridad espiritual. Intentan hacer que la víctima dependa solamente de ellas. Porque cuanto más aislado está alguien, más vulnerable se vuelve a manipulación, miedo y agotamiento emocional. Y el aislamiento siempre fue una de las herramientas favoritas de la oscuridad para debilitar almas cansadas. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, y muchas veces el alma percibe oscuridad incluso cuando las palabras parecen normales. Miradas llenas de odio silencioso, expresiones vacías de compasión. Sensación constante de incomodidad espiritual al estar cerca de ciertas personas. Hay presencias que generan inquietud inmediata dentro del corazón porque el espíritu humano percibe aquello que los ojos todavía no consiguieron entender completamente. Tal vez durante años intentaste convencerte de que ciertas señales no significaban nada. Quizás ignoraste tu propia intuición espiritual por miedo de aceptar una verdad dolorosa. Pero Dios no entrega discernimiento para ser ignorado. Muchas veces Él permite que el corazón perciba peligro antes de que la destrucción se vuelva irreversible. Porque hay relaciones que no solo hieren emocionalmente, también destruyen lentamente la conexión espiritual de una persona con la paz, la esperanza y la presencia de Dios. Y cuanto más tiempo alguien permanece cerca de una presencia espiritualmente destructiva, más difícil se vuelve reconocer la versión de sí mismo que existía antes de tanto cansancio, miedo y confusión. Por eso algunas personas sienten que perdieron completamente su alegría después de convivir durante años con individuos manipuladores, crueles o emocionalmente oscuros. Como si poco a poco partes enteras de su alma hubieran sido consumidas silenciosamente sin que nadie alrededor lograra percibirlo. Pero incluso después de tanta oscuridad, existe algo que muchas personas olvidan. Dios jamás abandona a quienes están emocionalmente quebrados. Aun cuando el corazón está cansado, confundido y lleno de heridas invisibles, la presencia de Dios continúa buscando restaurar aquello que fue destruido lentamente por años de manipulación, miedo y desgaste espiritual. Y muchas veces el primer paso hacia la sanidad comienza justamente cuando una persona deja de negar aquello que su alma viene intentando advertir desde hace tanto tiempo. Hay personas que pasaron años enteros sintiéndose culpables por alejarse de ambientes destructivos, como si proteger su propia paz fuera egoísmo, como si establecer límites fuera falta de amor. Pero hasta Jesús se apartaba de ciertos lugares y de ciertas personas cuando entendía que sus corazones estaban completamente cerrados a la verdad. Porque amar no significa permitir destrucción constante dentro de la propia alma. Existen relaciones que solo sobreviven mientras una persona acepta ser emocionalmente destruida en silencio.
El hijo pródigo entendió algo profundo cuando finalmente despertó en medio de su sufrimiento. Había permanecido demasiado tiempo en un ambiente que consumía lentamente su dignidad y su identidad. Y muchas personas viven exactamente así hoy. Permanecen atrapadas cerca de presencias tóxicas porque ya no recuerdan cuánto valor tienen delante de Dios. El desgaste emocional es tan grande que comienzan a creer que merecen migajas de amor, respeto y tranquilidad. La oscuridad siempre intenta convencer a las víctimas de que nunca conseguirán vivir en paz lejos de quienes las destruyen. Hace que sientan miedo de quedarse solas, miedo de empezar de nuevo, miedo de perder vínculos que en realidad ya estaban destruyendo lentamente su espíritu. Pero muchas veces la verdadera prisión no es física, es emocional. Son cadenas invisibles construidas con culpa, dependencia y manipulación constante. Y mientras esas cadenas permanecen intactas, el alma continúa viviendo agotada incluso cuando intenta sonreír por fuera. Existen personas que recuperan la claridad espiritual solamente después de alejarse de ciertos ambientes, como si finalmente el corazón consiguiera respirar nuevamente. El ruido emocional disminuye. La ansiedad pierde fuerza. La mente deja de vivir en estado permanente de alerta. Y poco a poco la persona comienza a recordar cómo era sentirse liviana antes de tanta opresión emocional. Porque la paz verdadera nunca destruye el alma. La presencia de Dios trae corrección, sí, pero también trae descanso interior. Pedro también tuvo que discernir momentos donde ciertas influencias intentaban apartarlo espiritualmente del propósito de Dios. Incluso personas cercanas pueden convertirse en instrumentos de confusión cuando permiten que miedo, egoísmo o oscuridad gobiernen sus emociones. Por eso el discernimiento espiritual es tan importante. No para vivir desconfiando de todos, sino para proteger el corazón de influencias que lentamente intentan apagar la fe, la esperanza y la paz interior. Hay heridas que ningún medicamento consigue curar completamente porque nacieron dentro del alma. Personas que duermen cansadas y despiertan todavía más agotadas. Gente que perdió la alegría sin entender exactamente cuándo eso ocurrió. Y muchas veces la raíz del sufrimiento estaba justamente en convivir diariamente con ambientes emocionalmente destructivos. Lugares donde el espíritu permanecía constantemente presionado, humillado o consumido por miedo silencioso. Y si últimamente sientes que tu mente está demasiado cansada, recuerda que el ebook Fuerza en Dios sigue disponible en el comentario fijado para quienes necesitan recuperar paz y claridad emocional. Quizás hoy Dios está intentando mostrarte que no naciste para vivir permanentemente atrapado en angustia emocional. Tal vez durante años soportaste situaciones que destruyeron lentamente tu paz porque confundiste sufrimiento constante con amor, compromiso o responsabilidad. Pero Dios no creó a sus hijos para vivir bajo miedo permanente. Él quiere restaurar tu mente, fortalecer tu espíritu y devolverte la claridad que la oscuridad intentó destruir poco a poco. Y aunque salir de ciertos ambientes pueda parecer doloroso al principio, existe algo todavía más devastador. Permanecer toda una vida entregando tu alma a personas que solo saben producir caos, culpa y destrucción emocional. Porque algunas presencias no solo hieren sentimientos, también consumen lentamente la luz espiritual de quienes permanecen demasiado tiempo cerca de ellas. A veces las personas pasan tantos años sobreviviendo emocionalmente que olvidan cómo se siente vivir verdaderamente en paz. Se acostumbran al miedo, a la tensión constante, a caminar con cuidado para no provocar nuevas heridas. Y poco a poco el alma deja de descansar incluso en silencio. El cuerpo continúa funcionando, pero el corazón permanece agotado, como si existiera una batalla invisible ocurriendo todos los días dentro de la mente y del espíritu. Pero Dios jamás fue indiferente al sufrimiento silencioso de sus hijos. Él ve las lágrimas que nadie más conoce, escucha las oraciones que nunca salieron completamente de tu boca, percibe el cansancio escondido detrás de sonrisas forzadas y conversaciones normales.
Y aunque muchas veces sentiste que estabas completamente solo, la verdad es que Dios siempre estuvo observando cada herida emocional que ciertas personas dejaron dentro de ti. Quizás una de las partes más difíciles de aceptar es entender que no todas las personas que dicen amarte realmente desean tu paz. Algunas aman el control, aman sentirse necesarias, aman manipular emociones para mantener poder sobre otros. Y mientras la víctima continúa intentando salvar la relación, termina perdiéndose lentamente a sí misma. Porque ninguna alma consigue permanecer fuerte por mucho tiempo dentro de ambientes dominados por miedo, culpa y desgaste emocional constante. La buena noticia es que Dios todavía restaura corazones cansados. Él todavía devuelve claridad a mentes confundidas. Todavía rompe cadenas emocionales invisibles que durante años mantuvieron personas atrapadas en relaciones destructivas. Y aunque el proceso de sanidad muchas veces sea lento, la luz de Dios continúa siendo más fuerte que cualquier oscuridad que haya intentado destruir tu paz interior. Muchas personas descubren demasiado tarde que estaban tan acostumbradas al caos que comenzaron a llamar sufrimiento constante de amor. Pero el amor verdadero no destruye la dignidad, no consume la paz, no transforma el hogar en un lugar de miedo permanente. La presencia de Dios puede corregir, confrontar y transformar, pero jamás disfruta viendo un corazón emocionalmente destruido. Tal vez hoy finalmente estés entendiendo por qué ciertas presencias siempre dejaban tu alma agotada, por qué algunos ambientes parecían robar completamente tu tranquilidad. Y quizás este video apareció frente a ti justamente porque Dios quería abrir tus ojos antes de que el desgaste emocional destruyera todavía más profundamente tu espíritu. Porque cuando el discernimiento espiritual despierta, muchas máscaras comienzan a caer silenciosamente. Y si este video habló contigo de alguna manera, quiero recordarte que el creador de este canal también preparó el ebook Fuerza en Dios, pensado especialmente para las personas que están intentando recuperar paz, claridad y fuerza emocional en medio de momentos difíciles. Dentro del libro también encontrarás herramientas simples y prácticas para ayudarte a calmar la mente, disminuir la ansiedad y volver a sentir tranquilidad poco a poco. Para acceder al ebook, solo tienes que entrar al comentario fijado. No ignores las señales que tu alma viene sintiendo desde hace tanto tiempo. A veces Dios habla a través de una inquietud profunda que no consigue desaparecer. A veces advierte mediante un cansancio emocional constante que ninguna explicación superficial logra resolver. Y aunque discernir ciertas verdades puede doler, seguir ignorándolas puede destruir lentamente aquello más valioso que tienes dentro de ti, tu paz espiritual. Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Porque muchas personas necesitan recordar que todavía existe esperanza incluso después de años de agotamiento emocional. Y quizás tu comentario también pueda convertirse en una luz para alguien que hoy se siente perdido, confundido y espiritualmente cansado. Nunca olvides esto: ninguna oscuridad es más fuerte que la presencia de Dios cuando un corazón decide volver a Él sinceramente, incluso después de las heridas, del miedo y de la confusión. Dios todavía puede restaurar aquello que parecía completamente destruido dentro de ti. Dios te bendiga.